Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy tenemos 4 herramientas gratuitas que son bastante interesantes. Así que comencemos. La primera es un generador de imágenes basado en Stable Diffusion, para los que no pueden instalarlo en sus computadoras porque no tienen un buen equipo, o los que no pueden utilizar el Colab porque se desconecta. Así que esta es una buena opción. Es un espacio creado por nuestro amigo Kamenduru, que seguramente ya lo conocen. Y como ya lo están viendo, tiene una interfaz bastante sencilla y simple. Para utilizarlo, lo primero que tienen que hacer es crearse una cuenta. Lo pueden hacer con cualquier correo electrónico. Es muy sencillo y gratuito. Posteriormente podrán empezar a generar sus imágenes. Y no solo imágenes, porque como verán aquí, tenemos texto a vídeo, imagen a 3D, texto a audio y mucho más. Así que, ¿qué les parece si primero probamos el texto a imagen? Lo cual es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es, como siempre, ingresar nuestro prompt y un prompt negativo. Y bien, yo tengo esta que la saqué de Civit AI. También tengo un prompt negativo. Y tenemos los parámetros que ya conocemos. Y obviamente también tenemos las dimensiones de nuestra imagen. Y bien, eso es todo. Presionamos Enter. Y tenemos nuestros resultados. Ya que estamos utilizando el modelo Lighting, nuestras imágenes se generan en un tiempo récord. Para que lo vean, vamos a presionar nuevamente en Enter. Y verán que ya se está generando mi imagen. Y como pueden ver, ya está. Así que yo les aconsejo que lo utilicen y lo aprovechen mientras esté en línea. Y ya que es gratis, pues yo creo que es muy conveniente para todos nosotros. Y también recuerden que no solo podemos generar imágenes con esta herramienta, sino también audio, vídeo e incluso avatares que hablan. Y miren, aquí tenemos el chatbot de Meta y precisamente el modelo Llama de 8 billones de parámetros. Así que como ya ven, tenemos varias herramientas en una sola plataforma. Todo gracias a nuestro querido amigo Kamenduru. Pero en fin, continuemos con nuestra próxima herramienta. Y nuestra próxima herramienta se trata de este espacio que tenemos en Hugging Face que nos permite crear personajes consistentes. Y es tan fácil como subir nuestra imagen, de la cual queremos crear personajes consistentes, introducir un prompt y solo eso. Así de simple. Así que lo vamos a probar. Primero subimos nuestra imagen. Yo voy a probar con esta que tenemos aquí. Ahora introducimos un prompt. Y el que tengo es este. Bastante sencillo y simple. Ahora vamos hacia los parámetros y desplegamos las opciones avanzadas. Aquí introducimos nuestro prompt negativo. Seleccionamos el número de imágenes, que en este caso yo quiero 4 imágenes. También seleccionamos el formato de imagen que queremos. Yo quiero JPG. Y en cuanto a la calidad lo vamos a dejar en 80. Pero tengan en cuenta que 100 es el máximo de calidad que pueden sacar. Y bueno, eso es todo. Ahora presionamos en Submit. Y después de unos cuantos segundos, o en este caso un par de minutos, tenemos nuestros resultados. Y que son estos. ¿Qué les parece? Es nuestro personaje en diferentes posiciones. Claramente obedece a nuestro prompt, porque nosotros pusimos una mujer con un vestido rojo, cabello rubio y que esté sonriendo. ¿Y qué les parece? Claro que si no están a gusto con los resultados, pueden seguir probando, como lo voy a hacer yo. Y como ya pueden ver, tenemos nuestros resultados, que a mí me parecen espectaculares. Así que yo me voy a descargar estas imágenes y voy a seguir generando otras, para probar nuestra siguiente herramienta, que se trata de Toon Crafter, que nos permite generar este tipo de animaciones con tan solo imágenes. En otras palabras, vamos a proveer nuestras imágenes y esta herramienta va a interpolar esas imágenes, como en este ejemplo donde tenemos una pequeña animación. Y esto se ha podido generar con estas 3 imágenes. Aunque también podemos subir hasta 10 imágenes. Pero yo ya estoy entusiasmado para probarlo, así que lo vamos a hacer con nuestras imágenes. Primero ingresamos nuestro prompt y también nuestro prompt negativo.
Seleccionamos las dimensiones de nuestra animación. Y por último subimos nuestras imágenes. Para eso presionamos en este botoncito que ven aquí. Y pueden cargar la imagen desde su computadora o lo pueden dejar en este recuadro. Y como pueden ver, yo voy a trabajar con 4 imágenes. Las 4 entre sí no son totalmente consistentes porque, por ejemplo, esta tiene una gargantilla y las otras no. Sin embargo, vamos a ver cómo resulta la interpolación. Y bueno, eso es básicamente todo. Ahora presionamos en Run. Y solo nos toca ser pacientes. Y bueno, ya tenemos nuestro resultado. La interpolación es bastante buena, pero como pueden ver, sería mejor si tenemos personajes consistentes y que cada imagen sea consecutiva a la anterior. De ese modo tendremos mejores resultados. Pero como ven, lo importante de esta herramienta es que su función es interpolar nuestras imágenes. Y claramente cumple con ese cometido. Así que solo depende de ustedes cómo generar sus creaciones. Y para terminar tenemos este demo en Hugging Face, que nos permite generar modelos en 3D a partir de imágenes. Lo pueden utilizar aquí en este espacio en Hugging Face o en el demo que está construido en Gradio. Este también está construido en Gradio, pero este no está alojado en Hugging Face, por lo tanto no está muy ocupado, así que vamos a utilizar este. Y como ven, tiene la misma apariencia que el espacio en Hugging Face. Y para utilizarlo, lo único que tenemos que hacer es subir o dejar caer aquí nuestra imagen. Para este caso yo quiero mi modelo en 3D de Spider-Man. Ya esta imagen es perfecta porque tenemos un fondo blanco, así que la herramienta va a captar mucho mejor el objeto o personaje que queremos recrear en 3D. Sin embargo, si su imagen tiene un fondo, no se preocupen, porque también tienen la opción de remover el fondo, que yo lo voy a dejar activado porque quiero que remueva este fondo blanco. Y así de fácil. Ahora presionamos en generar 3D. Y después de un par de minutos tenemos ya nuestro resultado. Y es este. Y díganme qué les parece. Yo creo que es uno de los mejores. Ya habíamos visto otras herramientas que permiten generar este tipo de modelos a partir de imágenes. Y cada vez que los utilizamos vemos que estos modelos se están optimizando. Pero ¿qué tal si probamos otro ejemplo? Así que esto lo vamos a borrar. Y para esta ocasión yo tengo esta imagen, que también creo que es perfecta para generar modelos en 3D. Así que presionamos en generar. Y ya ven, después de unos cuantos segundos ya tenemos nuestro modelo en 3D. Pero díganme ustedes qué es lo que piensan. Si no están completamente satisfechos, lo pueden descargar y lo pueden editar en su software favorito. Y recuerden que esto tan solo es un demo. Si quieren tener mucha más información, aquí tienen la página del proyecto. Y como ven, aquí tienen ya el código y los modelos, que si quieren lo pueden instalar en sus computadoras. Y bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo. Ya lo saben, cuídense mucho y hasta la próxima.